Bueno, soy Luis Galera, residente. Esta es mi última sesión. Por problemas técnicos no se pudo grabar el principio de la sesión que se impartió en el centro de salud, así que he decidido grabar las primeras diapositivas que no se pusieron. Es la primera sesión que realizo a propósito de un caso clínico y quería contaros un paciente que tuvimos en consulta. Antes de todo, deciros, he puesto esta imagen porque me gustaba mucho y porque para mí es lo que me transmite la atención primaria. Una especialidad en la que cada uno se puede poner sus límites. Si quiere infiltrar, infiltra. Si quiere aprender cirugía menor, aprende cirugía menor. Si quiere hacer comunitaria, practica comunitaria. Y eso es lo que me transmitió el poder investigar en el caso clínico que tuvimos. También porque ahora termina nuestra residencia y el futuro se abre a nuestras manos. No es que sea un precipicio como se ve en la foto, sino que... pues eso. Bueno, empezamos con el caso clínico. Fue un paciente que tuvimos en consulta, que era un varón de unos 50 años aproximadamente, vamos a llamarle Brad, que venía para una revisión de una microhematuria. Se le pidió una analítica en la que destacaba una ferritina muy elevada de 700 y un volumen corpuscular medio de 109. En ese momento no había mucho tiempo en consulta. Revisando analíticas previas, fui observando que el volumen en los últimos años había ido aumentando y dije, bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de pensar. A ver, me puse a pensar en ese momento si el problema se debía a un posible problema debido al alcohol, o si bien era un hepatópata, o bien podrían ser otras alteraciones. Así que lo que hicimos fue decidir que era un buen candidato para realizar una programada. El resto de la presentación continúa en la original. Os dejo con ellas. Estuve repasándome en cuanto me preparé al paciente, estuve un poquito poneros en antecedentes. Pues primero que desde hace más de 10 años pues se venía viniendo las analíticas pues una elevación de transaminasas y de triglicéridos, que en ese momento consumía más de 1 litro de cerveza a diario aproximadamente, y que en una ecografía que se le había hecho tenía una estatosis hepática. También hace más de 10 años que este paciente tiene una gastritis crónica y un esófago de Barrett, que sigue control digestivo con sus endoscopias, con sus biopsias, y que está en tratamiento con esomeprazol de 40. Después que tiene una hiperglicemia, que ha tenido crisis de gota y ha tenido antecedentes de cólicos renoureterales, y que toma alopurinol de 100. Y por último, que en 2012 se le diagnosticó una hipertensión que lleva buen control con el enalapril de 20. Como antecedentes familiares de interés, pues su padre tenía un problema hematológico que no me supo precisar. Quedamos en que investigaría él y después me diría en las consultas qué problema era. Esta es la evolución para que lo veáis un poquito más. Empieza en 2012, que tenía un volumen corpuscular medio de 102, y ahí fue. En junio de 2014, 105, todavía no se había investigado qué podía ser, sí, una alteración normal. ¿Sí? En julio de 2015, 106, pero cuando yo ya lo vi, pues 109. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué es la macrocitosis? Bueno, como sabéis, es un aumento del tamaño de los glóbulos rojos, ¿vale? No estamos intentando hacer un diagnóstico diferencial de la macrocitosis, pero sin anemia. El diagnóstico de la anemia iría por otro lado. ¿Cuál es el diagnóstico de macrocitosis sin anemia? ¿Vale? Primero, lo que hay que hacer para hacer el diagnóstico diferencial es una buena historia clínica e investigar cuáles son los antecedentes patológicos que puedan provocar macrocitosis. El primero y más evidente y más conocido es el alcohol, ya que hasta el 90% de los alcohólicos pueden tener macrocitosis, ¿vale? Pero hay otros
Pueden ser simplemente por fármacos, metotrexate, los fármacos de la terapia antirretroviral, ¿vale? Son fármacos que muy fácilmente producen macrocitosis. Después tabaco, EPOC, diferentes patologías crónicas que pueden producir también macrocitosis. Evidentemente un déficit de vitamina B12, de B12 y de ácido fólico. Una hepatopatía crónica, alcohólica, no alcohólica. Un hipotiroidismo, diferentes hemorragias agudas y aplasias medulares. En teoría, según la guía de la SENFI, si está claro un antecedente patológico, no sería necesario investigar más la causa de la macrocitosis. Pero si no nos queda claro, primero habrá que preguntarse si es posible que haya existido un error de laboratorio. Y si no, habrá que hacer una buena historia clínica, una exploración física y una serie de pruebas complementarias, en las que está que solicitar la vitamina B12, el ácido fólico, los reticulocitos, funciones prácticas, PSH y ferritina. Pero, ¿qué pasa si mezclamos macrocitosis con hiperferritinemia? ¿Vale? La hiperferritinemia tiene, evidentemente, prácticamente tres orígenes. Puede ser de origen inflamatorio, por citolisis o por sobrecarga del hierro, ¿vale? De origen inflamatorio, pues sobre todo es el alcoholismo, como hemos dicho antes, diferentes neoplasias pueden producir hiperferritinemia, hepatitis virales crónicas, algunos se solapan entre la macrocitosis y la hiperferritinemia, estatosis hepática no alcohólica y diferentes inflamatorias como la artritis reumatoide y el uveitis. Y por sobrecarga del hierro, pues pueden ser de origen primario, causas genéticas como la hemocromatosis, o de origen secundario por transfusiones o simplemente por tratamiento de hierro. Entonces, yo he hecho aquí un pequeño algoritmo, porque tampoco he encontrado así un algoritmo con la hiperferritinemia, ¿vale? Entonces, el mejor índice para valorar un grado, que nos dice de verdad, no es el grado de sobrecarga de hierro, es el índice de saturación de transferrina, no es la ferritina. La ferritina es un parámetro que puede estar elevado simplemente por causas inflamatorias que hemos dicho, ¿vale? El índice de saturación de transferina puede estar o bien normal o bajo o elevado. Si nos vamos por el normal o bajo, iríamos a origen inflamatorio o por citolisis. En cambio, si el índice de saturación de transferrina está elevado, ya no iríamos a una enfermedad por sobrecarga del hierro, ¿vale? Entonces, volvemos a hablar. Y le pregunto, la primera pregunta que le hice, bueno, después le hice muchas preguntas, pero la primera fue, ¿tomas alcohol? Me dice, no, desde hace 4 años que no tomo alcohol. Y entonces le fui preguntando un montón de cosas. ¿Fumas? Pues sí, fumaba 10 cigarrillos. ¿Sabes ya cuál es el problema hematológico de tu padre? Y digo, a ver si ves esto relacionado. Pues no, era una L-gamma-partida monoclonal incierta que había seguido los controles y no pasaba nada. Entonces, venga, pues hice una exploración física, y la exploración física era completamente normal y pedí una serie de pruebas complementarias, ¿vale? Y esta es la primera analítica que me vino en diciembre de 2016, ¿vale? No me llegó todo lo que yo le había pedido. Pues destaco, bueno, que tenía una mínima elevación de enzimas hepáticas, seguía con una elevación alta de ferritina, lo que me confirmaba que no era un error de laboratorio. La TSH era normal, el ácido fólico, la vitamina B12 era normal y el volumen en ese momento era casi 107. Pues tuve que pedir otra analítica con los parámetros que me faltaban y vi aquí que tenía ya un índice de saturación de transferrina de 77, una enfermedad por sobrecarga del hierro. El resto de analíticas pues siguiendo la misma orden. Entonces ya aquí me pregunté, ¿será una hemocromatosis hereditaria? Y sí, investigué si yo, porque el siguiente paso era intentar solicitar el genotipo, si sospecha que es una hemocromatosis. Le pregunté, no tenía antecedentes familiares que él conociese de este tipo de enfermedad. Y después de ver que no podía pedir yo el genotipo que intenté, pues hice una interconsulta en hematología, le han pedido el genotipo y desgraciadamente está pendiente. No puedo confirmar 100% que, lo siento mucho, pero no puedo confirmar, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la hemocromatosis. No sé si habéis oído hablar, pero la hemocromatosis es, eso es, una alteración que produce una acumulación patológica de hierro. Cuando se debe a una alteración genética, es la hemocromatosis hereditaria, ¿vale? Es la enfermedad genética más frecuente de la raza blanca, ¿vale? La herencia, gracias a Dios, es autosómica recesiva y decir que 1 de cada 250 personas de raza blanca tienen hemocromatosis, ¿vale? Habitualmente, en el 90% de los casos es tipo 1, ¿vale? Y es por una mutación que codifica una proteína que se llama HFE, ¿vale?
De esta mutación, si se tiene presente, la mayoría se dice por una mutación homocigótica de la citopro... Bueno, perdón, es que es esto, simplemente es que se sustituye una tirosina por una cisteína y ya tiene la enfermedad, ¿vale? Esta es la proteína que se modifica, ¿vale? Bueno, ventajas. Todos los que tienen esta alteración genética, solamente el 70% presentan características clínicas. Y de estos que presentan características clínicas, apenas un 10% pueden presentar daño orgánico, ¿vale? Lo que es un alivio de que no todos los que presenten la mutación se les produzca daño orgánico. Porque ¿qué clínica tiene la hemocromatosis? Bueno, pues se va acumulando el hierro en la piel, en los diferentes órganos y los va lesionando, o sea, prácticamente en todos. Entonces, la primera clínica y normal y inespecífica, pues es astenia y artralgias generalizadas, ¿vale? Pero como destruye, por así decirlo, todos los órganos en los que se va acumulando, pues puede producir insuficiencia suprarrenal, insuficiencia cardíaca, cirrosis, diabetes, impotencia, esterilidad, ¿vale? Y es muy llamativo sobre todo la afectación que hay en la piel, ¿vale? La afectación se llama diabetes bronceada, porque entre que deja a los pacientes diabéticos y produce una coloración así brillante en la piel y morena, parece que vienen del solarium. Y este es otro ejemplo, ¿vale? De diabetes bronceada. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Como hemos dicho, una vez que se detecta que hay una acumulación de hierro en el organismo, como hemos dicho, el índice de saturación de transferrina es un valor predictivo muy alto. A partir de 45-50% habría que sospecharlo, a partir de 70%, 80% habla ya de daño hepático grave. La siguiente fase sería pedir un genotipo para la mutación, para la proteína HFE, homocigótico para ese C282I, porque hemos dicho que el 90% era tipo 1 y del 90% el 90% era para esta mutación, prácticamente raro que sea de otro tipo, ¿vale? Y por último, para confirmar, tenemos la resonancia hepática. Antiguamente se usaba la biopsia hepática. Esta prueba tiene muchas ventajas en comparación. Primero, que no es invasiva. Segundo, que ayuda a confirmar el diagnóstico. Permite distinguir entre hemocromatosis hereditarias primarias y secundarias. Nos informa de la gravedad de la enfermedad en el momento. Valora tratamiento, eficacia del tratamiento. Y detecta neoplasias, que es una de las causas que también pueden provocar la enfermedad en el hombre. Neoplasia hepática es una de las causas más frecuentes de mortalidad en estas personas. ¿Y el tratamiento? Pues bueno, medidas dietéticas, esto es como la Edad Media, medidas dietéticas y flebotomía, sangrías. El objetivo sería mantener un índice de saturación de transferrina por debajo de 50. Cuanto antes se instauren, mejor, porque intentamos evitar que se establezca un daño. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que esta enfermedad es más frecuente en hombres que en mujeres, simplemente por el hecho de que tener la menstruación es una protección que tienen las mujeres. ¿Vale? Y bueno, esto también lo tenía que colar. Yo ya termino, quería agradeceros a todos, tutores, no tutores, residentes de todas las promociones, estudiantes, aunque sean un poco pesados también. Me llevo una maleta llena de recuerdos, experiencias. Yo vine aquí, no vine convencido y me voy enamorado de la atención primaria. Y nada, gracias por todo lo que me habéis dado. Espero daros yo también cosas. Y por último, quería agradecer sobre todo a mis coRs, que somos un grupo muy variopinto, pero hemos estado unidos desde el principio, hemos superado muchas cosas, el buen rollo ha sido todo el tiempo y no cambiaría a ninguno de mis coRs por ninguno. Espero que vayáis donde vayáis, que seáis muy felices y que lo hemos logrado.